Muy buenas noches, compañeros, amigos de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a Nelson Vázquez, quien hará una exposición de su ensayo de Mariátegui y Aya La Torre, un gran encuentro. El texto exacto es la relación entre Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya La Torre, compartido el proyecto común. ¿Estamos bien? Sí. Contamos en la mesa también, por supuesto, con Johan Almeida y nuestro amigo de la casa, Wilfredo Chino Villegas, para los comentarios pertinentes de esta gran exposición que esperamos sea de satisfacción de todos nosotros. Gracias, Nelson. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches a todos los presentes. Agradecer en primer lugar al compañero Fernando Lindo, secretario general de la base de Miraflores, al compañero Nelson Vázquez, que me ha invitado a dar unas palabras sobre su artículo, ¿no? Un artículo bien sugerente, ¿no? Porque lo podemos enmarcar dentro de lo que es la historia intelectual, ¿no? Una historia intelectual que no solamente es la difusión de las ideas, ¿no? Sino también las redes intelectuales que hay, las revistas, los movimientos culturales, los procesos de producción, circulación y recepción de esas ideas en un contexto histórico, ¿no? Entonces, yo quisiera señalar, ¿no?, que dentro del artículo voy a hablar básicamente de 6 ideas básicas que más o menos toca el artículo de Nelson, ¿no? Lo divido un poco así para estar un poco mejor estructurado, y haciendo, digamos, un inicio, ¿no? Yo veo que la tesis central de este artículo un poco es obviamente la relación estrecha entre Víctor Raúl Aya La Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Y el papel decisivo que va a cumplir Aya en la reinserción de Mariátegui en el mundo obrero estudiantil, ¿no? Después de su viaje a Italia, ¿no? Que lo vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, dentro de estas 6 ideas, en el artículo, la primera parte, ¿no?, se ve muy claramente la figura de Manuel González Prada, ¿no? González Prada y la construcción dentro de una identidad generacional, ¿no? Entonces, el primer aspecto que destaca el artículo de Nelson es la influencia de Manuel González Prada sobre ambos personajes, ¿no? Tanto Aya como de Mariátegui, ¿no? Desde el punto de vista de la historia intelectual, ¿no?, esta referencia va a resultar fundamental, ¿no?, porque nos permite observar cómo una generación construye sus propias filiaciones ideológicas. Es decir, ningún intelectual surge de la nada, ¿no? Siempre construye sus maestros simbólicos, ¿no? Tanto para Mariátegui como para Aya, ellos reconocen en González Prada a ese maestro, ¿no? Esa figura tutelar, representante de la crítica a ese orden oligárquico que estaba en el Perú a principios del siglo XX, ¿no? Y la necesidad de transformar esa sociedad peruana, ¿no? En ese sentido, el artículo también muestra que la admiración por González Prada no era únicamente como escritor, o sea, no solamente un ensayista por su prosa, ¿no?, sino también había una admiración política y moral, ¿no? Lo que ambos valoran en González Prada es su actitud crítica frente a las estructuras tradicionales de poder, ¿no? Asimismo, el autor recupera la conocida oposición formulada por Aya entre 2 grandes intelectuales peruanos, ¿no? Por un lado tenemos a Ricardo Palma, ¿no?, y González Prada, ¿no? Palma, como sabemos, asociado a esa Lima tradicional, y González Prada asociado a la crítica social y a la renovación intelectual, ¿no? Entonces, Nelson nos muestra, ¿no?, que ambos encontraron en González Prada un modelo de rebeldía moral e intelectual, ¿no? No admiraban necesariamente cada una de sus ideas, sino su actitud crítica frente a ese orden oligárquico, ¿no?
Esta distinción es importante porque permite comprender cómo Mariátegui y Haya comenzaron a construir una identidad generacional común, ¿no?, definida por su voluntad de ruptura con las élites intelectuales tradicionales, ¿no? Muy importante el tema de la generación, ¿no? Recordemos que tanto Mariátegui como Haya pertenecen a una generación importante, que es la generación del centenario, ¿no?, que para muchos incluso es la mejor generación que ha existido en el Perú del siglo XX, ¿no? No solamente está Haya y Mariátegui, está Jorge Basadre en la historia, Porras Barnechea, está Roberto Sánchez en literatura, en fin, una pléyade de intelectuales muy importantes, ¿no? Por ello es importante ese pequeño acápite que hace Nelson, ¿no?, esa reivindicación de González Prada, ¿no?, sirve para demostrar que Mariátegui y Haya compartían un mismo horizonte generacional y una misma sensibilidad crítica frente a la realidad peruana. Tenían un maestro común, justamente en este artículo que quiere ver esa relación tan estrecha entre Haya y Mariátegui. El segundo acápite que lo he dividido un poco, ¿no?, es el famoso viaje europeo de Mariátegui, ¿no?, y cómo recepciona ese viaje Hayas de la Torre, ¿no? Entonces, como sabemos bien, este episodio, ¿no?, que el mismo Nelson ha publicado un libro también sobre eso, ¿no?, Las sombras de Mariátegui, donde ahí explica mucho más este viaje de Mariátegui a Italia. Sabemos que no fue una beca, ¿no?, como a veces algunos historiadores de la izquierda no aprista comentan, ¿no?, sino fue una designación diplomática, ¿no? Está en el archivo de Relaciones Exteriores, que también lo ha presidido Nelson, ¿no? Mariátegui va como agente de propaganda del gobierno de Augusto B. Leguía a Italia, ¿no? Recordemos que eso es en el año 19, recordemos que estamos en un contexto post-Guerra del Pacífico, y prácticamente acabada la Guerra del Pacífico en el Perú, tanto la política como la intelectualidad, todo el mundo gira en devolver a las cautivas, ¿no? ¿Cuáles son las cautivas? Tacna y Arica, ¿no? Este famoso plebiscito que nunca se dio. Entonces, para Leguía era muy importante que hacia afuera, internacionalmente, la causa del Perú sea bien vista, ¿no?, y que apoyen a la causa del Perú de recuperar Tacna y Arica. Entonces, por eso hubieron muchos intelectuales, ¿no?, que apoyaron esa causa también afuera, ¿no? A Falcón lo mandó como agente de propaganda a España y a Mariátegui lo mandó a Italia, ¿no? Ahora, este hecho de que Mariátegui se vaya como agente de propaganda del gobierno de Leguía, pagado por el gobierno de Leguía porque recibía una mensualidad de este gobierno, a la vuelta de ello, Mariátegui va a regresar 4 años después, en el año 23. Recordemos que para la biografía de Mariátegui este viaje es importantísimo, ¿no? Incluso él mismo dice, ¿no?, que a partir de Italia, ¿no?, se acaba Ciudad de Piedra y es como que descubre el mundo, ¿no? Recordemos que Mariátegui pues tenía una posición social muy diferente a la de Haya, ¿no? Mariátegui, a diferencia de Haya, fue un autodidacta, ¿no?, una persona pues de bajos recursos, tuvo una enfermedad muy joven, no pudo terminar el colegio debido a ello, trabajó desde los 14 años en diarios, ¿no? Entonces esta fue su gran oportunidad de viajar, ¿no?, y conocer el mundo occidental y sobre todo la Italia que venía de la posguerra, ¿no? Entonces, este hecho va a generar muchas críticas, ¿no?, sobre todo en varios sectores de izquierda, ¿no?, sobre todo con los obreros, con el mundo obrero de esta época, ya que pues les parecía incompatible que, oye, tú que habías tenido tu periódico con Falcón, que habías sido una especie de opositor a Leguía, te habías ido pues con su gobierno, ¿no? Entonces lo interesante aquí es que Nelson rescata la defensa que va a realizar Haya de la Torre frente a estas críticas, ¿no? Según Haya, el viaje permitió a Mariátegui adquirir herramientas intelectuales que posteriormente serían utilizadas para combatir el mismo sistema que había financiado su estadía en Europa, ¿no? Esta idea yo la podría sintetizar, ¿no?, en pocas palabras, ¿no?, utilizar los recursos del imperio para luchar contra ese propio imperio, ¿no? A veces hay muchas críticas, sobre todo de sectores de la derecha, ¿no?, que dicen, oye, tú eres de izquierda y sin embargo has estudiado en Estados Unidos, has estudiado
otro lado, ¿no? Supuestamente en países procapitalistas, ¿no? Pero muchas veces lo que acá básicamente diciendo ahí es que Mariátegui ha utilizado este viaje, ¿no?, como una oportunidad para instruirse, mejorar intelectualmente y para que eso sirva en esa lucha, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Aya va a interpretar el viaje no como una claudicación política de Mariátegui, ¿no?, sino como una inversión revolucionaria, pienso yo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Europa va a permitir a Mariátegui entrar en contacto con el marxismo, el sindicalismo, las vanguardias artísticas que existían en Italia en esa época, las nuevas corrientes políticas estaban ahí, ¿no?, surgidas tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí Mariátegui prácticamente adquiere esas herramientas intelectuales que posteriormente las va a emplear para interpretar la realidad peruana, ¿no? Recordemos que la gran producción de Mariátegui intelectualmente, sus grandes textos, ¿no?, aunque Mariátegui nunca escribió un libro completo, ¿no?, la gran mayoría de sus libros son compilación de sus artículos, ¿no?, pero van a venir después de su viaje a Italia, ¿no? Por tanto, Nelson presenta a Aya no como un crítico del viaje europeo de Mariátegui, sino como uno de sus principales defensores, ¿no? La tercera idea que veo en el texto, ¿no?, es la alianza obrero-estudiantil y el liderazgo de Aya de la Torre, ¿no? Aquí Nelson nos habla un poco de este movimiento obrero-estudiantil que hay aquí y las famosas universidades populares González Prada, ¿no? Recordemos que Aya de la Torre va a ser el gran articulador entre los estudiantes universitarios y las organizaciones obreras, ¿no? Es el gran articulador. Hay muchos textos que pueden ver sobre ello. El profesor Germán Peralta ha publicado últimamente varios también textos sobre esas jornadas, ¿no?, en las que Aya lidera esta unión, ¿no? Las huelgas obreras, la lucha por la jornada de 8 horas y la gran jornada de mayo del 23, ¿no?, en la que muere pues un sanmarquino y un obrero, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la historia intelectual, ¿no?, las universidades populares González Prada poseen una relevancia especial, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser espacios donde convergieron de educación, sí, obviamente porque los obreros estudiaban ahí, acción política y una formación ideológica, ¿no? Entonces, no fueron simples centros de enseñanza como hoy en día son la gran mayoría de universidades en nuestro país, cuando decir casi todas, donde no hay debate político prácticamente, ¿no? Sino que ahí sí fue casi simplemente un laboratorio de una nueva cultura política, ¿no? En ese contexto, ¿no?, la jornada del 23 de mayo de 1923 ocupa un lugar central, ¿no?, dentro de ello, ¿no? Recordemos que la movilización contra la consagración al Perú, al corazón de Jesús, ¿no?, para muchos biógrafos de Aya es, digamos, su momento, digamos, cumbre, ¿no?, en el que Aya va de un alcance universitario en la fe, ¿no?, haya un alcance nacional, ¿no?, y después va a ser su gran alcance no solamente nacional, sino latinoamericano, ¿no?, después que lo deportan a Centroamérica, ¿no?, y después cuando va a México, ¿no? Entonces, Nelson insiste varias veces, ¿no?, en este punto en el que Aya es el líder político más importante de aquella generación, ¿no? O sea, se puede ver claramente en el texto, ¿no?, que lo que quiere enfatizar es que Aya es el líder de esta generación, ¿no? Otra idea, ¿no?, es la incorporación de Mariátegui al movimiento obrero estudiantil, ¿no? Según Nelson, ¿no?, el retorno de Mariátegui al Perú no implicó su aceptación inmediata dentro del movimiento obrero organizado, ¿no? Persistían todavía ciertas reservas, ¿no?, por los antecedentes que tenía Mariátegui, ¿no?, su vinculación al régimen de Leguía, ¿no? Habían desconfianzas hacia él debido a su pasado como funcionario vinculado al gobierno leguista, ¿no? Y además de su ausencia, recordemos que Mariátegui no participa en las jornadas del 23 de mayo de 1923. Entonces, eso va a generar recelos en varios sectores del movimiento obrero, ¿no? En este contexto, ¿no?, el autor sostiene que Aya de la Torre intervino personalmente para facilitar la integración de Mariátegui a la Universidad Popular de González Prada y a la revista Claridad, ¿no? Vázquez,
utiliza testimonios de Luis Alberto Sánchez, de Germán Peralta, ¿no? Su libro que he comentado, ¿no? Para demostrar que Haya actuó como una especie de garante político de Mariátegui ante los dirigentes obreros, ¿no? Entonces vemos nuevamente, ¿no?, que la idea aquí es mostrar que Haya no fue únicamente un compañero generacional de Mariátegui, sino fue una figura decisiva en la incorporación mismo al mundo obrero y estudiantil, ¿no? Entonces hay una legitimación, según Nelson, de Haya con las figuras de Mariátegui, ¿no?, un poco para que se saque esa mancha de haber estado en el régimen de Leguía, ¿no? Es una interpretación discutible desde el punto de vista historiográfico, sí, seguramente a algunos mariateguistas no les gustará mucho, pero bueno. Por ello también en el texto, ¿no?, Nelson habla que Haya va a aparecer constantemente como mediador, organizador y legitimador de Mariátegui ante los sectores obreros, ¿no? Otro punto interesante es el tema de las revistas, ¿no? Claridad, Amauta y la construcción de ese proyecto común, ¿no?, que es un poco el tema central del artículo, creo yo, ¿no? En la historia intelectual, las revistas van a constituir un espacio fundamental para la circulación de ideas, la formación de revistas intelectuales y la construcción de proyectos culturales, ¿no? La revista Claridad, ¿no?, va a aparecer como el primer espacio de colaboración sistemática entre Mariátegui y Haya, ¿no? Ahí se van a articular las relaciones entre intelectuales, estudiantes y trabajadores, ¿no? El autor muestra cómo Mariátegui participó en Claridad, ¿no?, una revista vinculada obviamente a las universidades populares González Pradas, antes de fundar Amauta, ¿no? Digamos, es años antes de Amauta, ¿no? Posteriormente interpreta la aparición de Amauta como la expresión de una generación que compartía un proyecto de renovación cultural y política del Perú. Sin embargo, yo considero aquí que es precisamente donde tengo mis críticas un poco hacia el artículo de Nelson, una exactamente, ¿no? Ya que Nelson sostiene que Amauta va a funcionar como una suerte de vocero del APRA, ¿no? Fundamenta esta afirmación en una declaración de Mariátegui en la que señala, ¿no?, que su adhesión al aprismo le había ocasionado conflictos con las fuerzas represivas vinculadas al imperialismo, ¿no? Ahora, conviene aquí recordar, ¿no?, sin embargo, que el APRA como partido político recién va a aparecer en septiembre de 1930, ¿no? Por lo que esa referencia que hace Mariátegui no está hablando al APRA, sino a la APRA, ¿no?, es decir, al movimiento aprista, ¿no?, antes de que se convierta en partido político, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es un poco excesivo decir que Amauta sería el vocero del APRA, ¿no? Si bien es cierto que durante varios años existió una importante cercanía entre Mariátegui y el aprismo, Mariátegui fue parte del aprismo como movimiento, ¿no?, también es verdad que Amauta fue un espacio mucho más amplio y plural, ¿no? Entonces, creo que capaz esa afirmación puede hacer pensar a algunos que la revista fue una tribuna partidaria, ¿no? Sí hubo política en Amauta, pero creo que nunca hubo algo partidario, ¿no? Cuando en realidad en sus páginas van a ver, pues, hubieron corrientes ideológicas, hubieron socialistas, anarquistas, indigenistas, vanguardistas, ¿no? Entonces hubieron varias tendencias políticas, ¿no? Obviamente todas estas tendencias políticas desde una lógica de izquierda, ¿no? Había varias izquierdas, ¿no?, digamos ahí, ¿no? Por ello, sería más adecuado considerar a Amauta como un espacio de convergencia, creo yo, de la vanguardia intelectual peruana, antes que como un órgano específico del aprismo, ¿no? La última parte del artículo, ¿no?, las coincidencias doctrinarias entre Mariátegui y Haya, ¿no? En el artículo va a dedicar unas cuantas páginas sobre las coincidencias teóricas entre ambos pensadores, ¿no? Sin duda la más significativa va a ser el análisis de la cuestión indígena, ¿no? Recordemos que en el Perú de principios del siglo XX la cuestión indígena era muy importante, ¿no? Tanto Mariátegui como Haya sostienen que el problema indígena no puede entenderse exclusivamente desde una perspectiva
cultural o racial, ¿no? Sino que debe analizarse como un problema económico, ¿no? Vinculado al tema de la propiedad de la tierra, ¿no? El problema de la tierra constituía para ambos el núcleo de la cuestión indígena, ¿no? Esta coincidencia resulta fundamental porque demuestra que compartían una matriz interpretativa influida por el marxismo para analizar la realidad peruana, ¿no? Ahí está la famosa nota de Mariátegui en sus 7 ensayos, ¿no? Donde afirma que las conclusiones de Aya coinciden plenamente con las suyas, ¿no? Constituye una de las evidencias más sólidas que se presentan en el artículo, ¿no? Otras coincidencias que menciona Nelson, ¿no? Son la relación entre el arte y la política, ¿no? Mariátegui, al igual que Aya, ¿no? Para ellos pues hay una vinculación entre el arte y la política, ¿no? Esa famosa, diferente a lo que pensaban otros intelectuales, ¿no? Que pensaban que lo literario o lo artístico no está en lo político, ¿no? Y la interpretación histórica de la literatura como un medio de compromiso político también, ¿no? Y obviamente la crítica al orden oligárquico, ¿no? La valoración a González Prada y la crítica a Ricardo Palma, ¿no? Porque si bien es cierto, en las elecciones de Palma hay una burla un poco a ese virreinato, no hay una crítica pues a los oligarcas. Todo ello permite sostener que al menos hasta mediados de la década del 20 ambos compartían importantes puntos de encuentro intelectual, ¿no? Estas coincidencias permiten comprender que durante varios años ambos fueron percibidos como integrantes de una misma generación política e intelectual, ¿no? Comprometidos con la transformación de la sociedad peruana, ¿no? Ambos buscaban un cambio, ¿no? El aprismo como movimiento, como partido, busca un cambio, no busca quedarse en el status quo, ¿no? Por eso es importante tomar eso en cuenta justamente en la actualidad en la que estamos, ¿no? Tenemos que justamente apoyar esos cambios. Para finalizar, ¿no? Considero que el principal aporte de este artículo, ¿no? Consiste en recuperar una dimensión frecuentemente olvidada, ¿no? De la relación entre Mariátegui y Aya de la Torre, ¿no? La etapa de colaboración, afinidad doctrinaria y trabajo conjunto anterior a su ruptura política de ambos en 1928. La tesis de Nelson puede resumirse en 3 ideas fundamentales, ¿no? En primer lugar, que Aya de la Torre fue el principal líder político de esta generación. En segundo lugar, que desempeñó un papel decisivo en la articulación del movimiento obrero estudiantil, ¿no? Y finalmente que la incorporación de Mariátegui a ese espacio de militancia y sociabilidad política fue fundamental para el desarrollo de su posterior obra intelectual, ¿no? Nelson dice que de no haber sido incorporado por Aya, Mariátegui, capaz no hubiese tenido el alcance que tiene ahora, ¿no? Sin embargo, el artículo también revela una intención interpretativa bastante clara, ¿no? Revalorizar el papel histórico de Aya de la Torre dentro de la formación política e intelectual de Mariátegui, ¿no? En algunos momentos, sí, es verdad que esta intención a veces conduce a algunas afirmaciones discutibles, ¿no? Como la de Amauta como vocero del APRA, o cuando a veces simpatiza excesivamente la dependencia de Mariátegui respecto al liderazgo de Aya, ¿no? Pero más allá de esas interpretaciones, creo que el texto posee el mérito de recordarnos un aspecto fundamental, ¿no? Que antes de convertirse en representantes de proyectos políticos divergentes, ¿no? Mariátegui, su pensamiento va a ser muy importante para la izquierda no aprista, Aya va a ser importantísimo para la generación, la fundación de este movimiento aprista que hasta ahora existe, ¿no? Formaron parte de una misma generación intelectual, ¿no? Compartieron espacios de militancia, coincidieron en diagnósticos esenciales sobre la realidad peruana, colaboraron en la construcción de un proyecto común de renovación política y cultural, ¿no? Hay muchos halagos entre ambos públicamente en sus libros, ¿no? Esa experiencia compartida es precisamente lo que el artículo busca rescatar, ¿no? Y devolver al centro del debate historiográfico, ¿no? Y en ese terreno compartido entre ideas, acción política, sociabilidad intelectual, es donde Nelson Vázquez sitúa la relación entre José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Dos de las figuras más influyentes de la historia intelectual peruana del siglo XX. Gracias.
Pasamos a los comentarios pertinentes de Wilfredo Villegas, por favor. Estamos bien. Muy buenas noches. Primero, quiero agradecer por esta opción que me da Nelson, ¿no? Analizar su ensayo, en la cual primero quiero recordar que en una época, el año 1976, cuando estábamos con el jefe, le llevé una nota de su primer encuentro entre Gaia y Mariátegui. Creo que hablando de 1900. En 1976, con el Víctor Raúl, con el jefe, le llevo una nota de su primer encuentro. Esto sucedió en agosto de 1919, en la cual Aya y Mariátegui ambos son padrinos de un duelo. Antes se daban los duelos a pistolazo cuando había un problema o un lío, ¿no?, de grupos. Y esto está registrado, por si acaso, en el Diario del Comercio, agosto de 1919. Le paso el dato al historiador. Entonces, ¿qué sucede? Le preguntaba al jefe, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hubo un herido? Me dice. Mariátegui no quería plomo, quería minaja de corcho, una bala de corcho, ¿no? Y el evento, este duelo se realizó a la que hoy es la avenida del Ejército, por si acaso, pero es así, ¿no? Bueno, no hubo ni un herido, ambos se dispararon y todos felices y contentos. Ese es el primer encuentro de Aya y Mariátegui registrado, agosto de 1919, en el Diario del Comercio. Bien, lo que ha puesto nuestro amigo historiador Jonan Almeida Herrera, en gran parte lo subrayo, pero tengo algunas inquietudes y lo voy a dar al alcance cuando habla sobre el APRA y la APRA. El APRA surge después de un proceso de su fundacional, viene a constituir un movimiento continental, ¿no? Cuando uno analiza, en el año 1927, Leguía acusa al APRA de un complot comunista, en la cual hemos obviado, ¿no? Mariátegui sale a decir que el APRA no es un movimiento comunista, que sí lo dices. Y acá hago una anotación. Los camaradas, o sea, del otro lado, que levantan a Mariátegui con qué sé yo, no con razones históricas, y en su libro Ideología de Doctrina, es un libro fabricado por los camaradas, salen letras chiquitas, ¿no?, cuando Mariátegui defiende al APRA. ¿Por qué digo esto? En el año 1927, Leguía acusa al APRA de ser un movimiento comunista, primeras planas, comercio, la colonia, todo. Van presos con la mano del COSE, la fin del mar, los primeros en caer, ¿no?, y deportados después. Mariátegui no podían deportarlo porque estaba pues inválido y hace su protesta. Pero ¿cuál es la razón de acusar al APRA de movimiento comunista? Y estos son datos, mi estimado Nelson, y muchos historiadores no lo han descubierto, pero ahora sí uno lo va con la información que va llegando. Por si acaso me llegó 600 páginas del archivo de la Unión Soviética, lo va a pasar, muy interesante. Es bueno que los historiadores vayan al archivo de la Unión Soviética, se van a sorprender, ¿no? Entonces, ¿qué viene a eso? En abril de 1927, en Lima, se constituye la célula aprista de Lima. 1927, abril. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque encontré por otros archivos, pero hay una carta referencial de Manuel Suárez
del 1 de mayo de 1927, en la cual presenta el gobierno de Leguía como una prueba del afrocomunismo. Del 1 de mayo de 1927 hay una carta de Manuel Suárez, en la cual, entre otras cosas, dice: me he enterado que han constituido en Lima la célula aprista de Lima, ¿no? Eso lo dice en 1927. Bien, Suárez, sí, 1 de mayo. Entonces, estamos hablando de la APRA en Lima. El partido aprista se funda en 1930, como lo ha dicho nuestro amigo, es correcto. Pero la APRA sí se funda como movimiento en abril de 1927. Dato que hay que ahora ponerlo en la historia de la y de la historia del Perú. Pero, además, ¿qué? En 1927 llega a publicarse el primer libro de Haya, que viene a ser Por la emancipación de América Latina. Acá tengo la primera edición, una joya, ¿no? Entonces, acá están los artículos de Víctor Raúl, que le escribe el año 26, 24, 25, 26, y trata sobre el problema del indio, de la tierra, toda la problemática, que lo va a tomar Mariátegui y lo va a mencionar 8 veces en sus 7 ensayos. La primera edición, por si acaso. Por si acaso, ¿por qué digo la primera edición? Porque la tercera edición ya lo comienzan a distorsionar los camaradas, ¿ya? Bien, entonces, en el ensayo de Nelson, Coincidencias, en la cual ha subrayado nuestro amigo Joan, está sobre Manuel González Prada, correcto, está las universidades populares, ¿no? Correcto. Por si acaso lo saque la revista Claridad, que produció, ¿no? En la cual está la carátula donde dice fundador Víctor Raúl y director interino Mariátegui, ¿no? 1923, 1924. Leguía los clausuras, ¿no? La mejor documentación es esta, ¿no? No simplemente esta, hay más, ¿no? Luego, acá sí un poquito que me abre la interrogante cuando Nelson dice el método marxista, hay una coincidencia ahí en Mariátegui, ¿no? Ahí sí un poquito que me sacude el cuerpo cuando dice el método marxista hay en Mariátegui. Mariátegui admiraba a Eudosio Rabines, porque a Eudosio Rabines Mariátegui le consideraba el mejor marxista, el mejor leído. 1929, dicen Mariátegui. Víctor Raúl estudió el marxismo con los mejores profesores del marxismo en Inglaterra, en Londres, en la Universidad de Oxford y en la Escuela de Economía, 1925-1926. Entonces, ahí sí es un poquito que me aclares o nos aclaramos, ¿no? El método marxista, pero sí tiene ahí algo de la interpretación que Haya hace ante la realidad nacional de ese entonces, el problema del indio, que está en este libro, Por la emancipación de América Latina, en la cual Mariátegui lo va a tomar como referencia y va a decir en su punto, en la nota 18 sobre el problema de la tierra, que coincidimos, de manera que partimos de los mismos puntos, de manera que tenemos que llegar a la misma conclusión. Mariátegui en 1918. Yo le digo esto con la propia edición. Bien. Hasta ahí estamos viendo bien. Pero ¿qué es lo que viene aquí? Hay que tener presente que Mariátegui deja 2 obras publicadas: La escena contemporánea y Los 7 ensayos. Ninguna son, por si acaso, antiapristas, ¿eh? Y dicho de paso, abro un paréntesis. La escena contemporánea tuve el honor de conocer el que era su taquígrafo y secretario, el compañero Manuel Solano. Manuel Solano había sido su taquígrafo de Mariátegui en 1925, ¿no? Y a mí me contó Manuel Solano, esto me lo presentó Thompson y Curra en un evento, ¿no? Y Solano me comenzó a contar cómo había llegado a conseguir esta champita de taquígrafo
porque Mariátegui hablaba y él tenía que escribir y luego lo revisaba. Así salió la escena contemporánea. Bien. El otro libro es Los 100 ensayos, que se publica en 1928. Pero Mariátegui deja 2 libros en prensa, 2 en prensa. Como lo dice aquí en su advertencia de Los 100 ensayos, la evolución política y ideológica del Perú. Libro que desaparece. Ese libro desaparece. Y el otro libro era Defensa del marxismo, que sí llega a alcanzar a un amigo de Uruguay, a Samuel, ¿no? Creo que nos estamos entendiendo por ahí. Entonces, Samuel, el segundo libro, La defensa continental, que lo publica en Chile en 1934, que es esta, que la tengo, ¿no? Este difiere mucho de las ediciones de defensa del marxismo de las llamadas obras completas de ahora, de los camaradas. ¿Por qué? Es un tema muy aparte, pero lo menciono porque sería muy largo de mencionar qué artículos están acá. Claro que están, por supuestamente, lo que escribe Mariátegui sobre la defensa del marxismo, correctamente. No es como esta de las llamadas obras completas que están párrafos cortados, entrecortados y puntos y cosas. Muy aparte. Es un tema, pero lo menciono, ¿no? Entonces, en las llamadas obras completas no aparece lo que menciona Nelson sobre la coincidencia del artículo Arte, Revolución, Decadencia. Artículo publicado por Mariátegui en el tercer número de Amauta, ¿no?, de noviembre de 1926. Correcto, señor historiador. Ya. Entonces, eso, ¿qué hacen los que se escriben en las obras completas? Lo cortan, todo lo que es allá. Entonces, en el tomo llamado 6, el arte y la época, ese artículo no aparece completo, lo cortan, porque hay una coincidencia. Eso faltó mencionar, ¿no? Pero hay que tener mención que lo cortan. Otro artículo que lo cortan, por ejemplo, la dedicatoria, en septiembre de 1926, que sí lo menciona Nelson, el artículo de Romain Rolland, el premio Nobel, gran amigo de Aya, ¿no?, el francés, ¿no?, que Mariátegui escribe un artículo dedicado a Víctor Raúl, pero en la transcripción lo cortan, ¿no? Bien, entonces así están cortando los camaradas, por supuestamente que el libro, la evolución ideológica, que tenían que desaparecer, porque era un libro que hablaba que era el APRA. Yo estoy convencido. Y cuando Mariátegui habla de su discrepancia con Aya, para mí es discrepancia, no es polémica, es discrepancia. ¿Por qué? Le digo, porque Mariátegui, en su editorial número 17, de septiembre de 1928, dice: sin cálculo ni copia, creación heroica, el socialismo indoamericano. 7 ensayos, lo dice bien claro. 7 ensayos dice, cada vez que voy, ¿no?, el término Indoamérica. En los 7 ensayos, el término Indoamérica lo escribe 8 veces. Mariátegui. Señor, lo que se llaman ser seguidores de Mariátegui, ¿por qué no menciona el término indoamericano? Eso siempre le digo a los camaradas. ¿Qué cosa es el socialismo indoamericano? Por ese término, por esa concepción de socialismo indoamericano, disculpa que me salga un poquito el tema del ensayo, Mariátegui va a ser rechazado en la conferencia del Partido Comunista de 1923 en Buenos Aires, porque ahí lo van a decir, esa es copia del APRA. Tiene que usted fundar un partido comunista, no socialista. Bien, otro tema más. Viene el libro de Ideología de Doctrina, que viene a ser la segunda parte de los 7 ensayos, lo dice Mariátegui, viene a ser mi segunda parte, que desaparece. En esta Ideología de Doctrina, que aparece en las llamadas obras completas, yo he encontrado 4 artículos que no son de Mariátegui.
4 artículos que no le escribe Mariátegui. 2 que le escribe Eudosio Sabines. Se le ve claramente, quien lee los artículos de Eudosio Sabines, no, uno ve, este es Eudosio Sabines, este no es Mariátegui. Entonces, cosa interesante que nos da esa apertura Nelson en este ensayo que presenta, dar ese alcance, ¿no? Y cosa más aún, ¿no? Tenemos también, me olvidaba, el día que la deportan a Víctor Raúl, en octubre de 1926, salen los obreros y los estudiantes de las universidades populares a protestar, y muere un obrero, Lévano, Samuel Lévano, ¿no? ¿Qué año? Octubre de 1926. Cuando ya lo deportan a Víctor Raúl, sale la protesta. Muere un obrero y caen detenidos por la libertad de Víctor Raúl. Y gritaban por la calle: haya libertad, haya libertad. ¿Y sabes quién cae preso? ¿En serio? Mariátegui. ¿Qué? Mariátegui. Eso hay que decirlo. Está registrado. Ya he encontrado los periódicos. Ahí está la relación de los detenidos por la protesta de Víctor Raúl por la deportación. José Carlos Mariátegui entre ellos. Entonces, de manera que Mariátegui también decía: haya libertad, ¿no? Bueno, otro tema que me conlleva, y disculpa que me quede un poquito saliendo del tema, Hay ¿no? relación ahí. Entonces, Una licencia. hay un tema que quería mencionar, ¿no? Este año se cumple los 100 años de la revista Mauta, que va a ser en septiembre. Una revista que yo digo en su primera etapa prista, porque sale en la ficha del APRA, de la célula, de los mítines que hacía la célula prista de París, son reproducidos en la revista Mauta, en el número 9, la que va a provocar la clausura, ¿no? Hay 2 grandes afiches que salen a Mauta, ¿no? Y también quiero decir, hay otro tema que estaba olvidando. Este año 1926 se cumple también los 100 años de una obra de un gran amigo de Mariátegui, que era Manuel Suárez, que lo tenemos aquí. Manuel Suárez publica su primer libro en Bolivia, sobre Bolivia, mirando a Bolivia con el ojo izquierdo. 100 años se va a cumplir, que sale justamente en este mes de junio. Así se llama el libro, Mirando A Bolivia con el ojo izquierdo. Cuando uno analiza, pues acá hay comentarios de la época, en junio, julio, todavía no sale a Mauta, ¿no? De Carlos Manuel Cox, de Luis Alberto Sánchez. Sánchez todavía no era prista, Cox ya era prista, ¿no? García de Pelusín, de Nolo Rego, sale el comentario, ¿no? De Urquieta, también sale de Arequipa, ¿no? Entonces, estoy hablando junio, julio. En septiembre sale a Mauta. Y a Mauta reproduce el comentario sobre el libro de Manuel Suárez, Mirando a Bolivia con el ojo izquierdo, de Carlos Manuel Cox y de Luis Alberto Sánchez. Muy interesante, ¿no? Yo creo que el mejor homenaje que podemos dar a nuestros líderes, nuestros grandes fundadores, en el caso de Manuel Suárez, era militante de Miraflores, por si acaso, Manuel Suárez, ¿no? Yo creo que hay que hacer un homenaje a ese libro, esa obra monumental. Lo digo monumental porque quien lea Mirando a Bolivia con el ojo izquierdo, caramba, hay banderas que estamos siendo arrebatadas por otros grupos. Cuando Manuel Suárez habla de las múltiples etnias que hay en Bolivia, la problemática del minero boliviano, la problemática de la lucha de los estudiantes de Bolivia, ¿no? Y cuando uno lee, uno ve que, caramba, Evo Morales lo está agarrando, lo cambia el target, ¿no? La multinacionalidad, son los multinacionales, ¿no? Son términos que a veces algunos compañeros de hoy se asustan, ¿no? A veces yo tengo un pequeño debate con compañeros del Congreso,
Oye, tú estás acá volviendo, oye, esos son los orígenes. Leer antiimperialismo en la práctica de él, pero actualizarlo en la presente. ¿No? Un tema muy aparte, pero hay que tenerlo presente. Entonces yo creo que el mejor homenaje con este ensayo a Mariátegui, a los amigos de Mariátegui, Suani, ¿no? A los analistas de Mariátegui, Nelson, a los escritores, como tenemos a Johan, ¿no? Entonces yo creo que es mejor homenaje que damos a ellos, a los 7 ensayos, a los escritos de Mariátegui, que hay que reivindicar y vamos a empezar esa gran cruzada de lo que es Mariátegui, ¿no? Como decía el compañero secretario general de Miraflores, lindo, que quiere reproducir claridad. Muy bien que lo reproduzca, ¿no? Es una obra del jefe, ¿no? Aunque él saque la revista Nueva Claridad, ¿no? Pero esta claridad es más clara, ¿no? ¿Ya? Entonces yo creo que vamos a eso. Muchas gracias, compañero. Gracias por eso. Gracias, Wilfredo, como siempre, Dios mío, nos has abierto el horizonte tremendamente. Nelson, te pregunto palabras. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Comité Miraflores en la persona del compañero Fernando Lino por esta invitación para exponer este trabajo de investigación. Agradecer a Johan Almeida y al compañero Wilfredo Chino, grandes amigos, grandes compañeros, grandes historiadores, por haber leído y opinado sobre este trabajo, y agradecer también la presencia de todos ustedes, ¿no? Bueno, el interés de este trabajo de investigación surge porque, investigando a Mariátegui, los historiadores generalmente, como dice Johan, de la izquierda no aprista, obvian la relación Naya Mariátegui del 23 al 28, ¿no? Siempre van a la famosa polémica Naya Mariátegui del 28, pero no dicen nada cuando Aya de la Torre fue la persona clave para vincular a Mariátegui con el movimiento obrero estudiantil. Yo creo que este trabajo intenta, con documentación, ¿no?, con artículos de Mariátegui, con testimonios históricos, señalar eso, ¿no? Hay que recalcar que el Mariátegui que trasciende es el Mariátegui que regresa de Europa, ¿no es cierto? Es decir, cuando regresa a partir del año 23 hasta su vencimiento, el 30, ese es el Mariátegui que trasciende. Y ese Mariátegui, sin Naya de la Torre, no hubiese podido trascender. La tesis del trabajo un poco es esa, ¿no? Sin Naya de la Torre no hay José Carlos Mariátegui. Hay que señalar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Naya de la Torre se vincula con el movimiento obrero ya el año 19. Recordemos que hay una jornada de huelga por las 8 horas de los trabajadores, y en San Marcos hay un comité estudiantil de 3 delegados que intermedian entre el gobierno y los obreros. Uno de los delegados era Aya de la Torre, ¿no? Según Zapata, en su último libro El Jefe, Aya de la Torre era el delegado principal. Tanto fue la labor de Aya de la Torre en esta mediación que cuando se funda la Federación Textil, Aya de la Torre es invitado a presidir, y consta en el acta como que él preside la sesión de la creación de la federación. Recordemos que luego el Congreso Estudiante del año 20 funda la Universidad Popular González Prada, y Aya de la Torre es rector de la Universidad Popular González Prada desde el año 1921, ¿no? Y recordemos que del 21 al 23 Aya de la Torre dirige este movimiento a través de la Universidad Popular, que consistía en que estudiantes universitarios de San Marcos iban a Vitarte a dar clases en las noches a los obreros. Y hay todo un trabajo en todo ese tiempo, hasta el año 23, y es el simbólico del 23 porque todos recordamos que el 23 de mayo de ese año Aya encabeza una famosa jornada contra el gobierno de Leguía, porque Leguía quería consagrar al Perú al corazón de Jesús. Los obreros estudiantes lo interpretan eso como una maniobra política, y Aya lidera esa protesta, es el gran líder ya nacional, como dice también Antonio Zapata en su último libro. Aya pasa a las ligas mayores, ¿no? Porque al final la protesta es exitosa. El gobierno de Leguía ya no
consagra al Perú al corazón de Jesús. Entonces, esa labor de líder de un movimiento estudiantil obrero la estaba haciendo ahí en la Torre ya desde el año 19. Mariátegui regresa el año 23 de Europa. Como se ha señalado ya en un trabajo anterior, publicado hace unos años, este es mi libro La sombra de Mariátegui, el primer caviar de la historia. Aquí se publicó por primera vez esta resolución, ¿no?, que nombra a Mariátegui como agente de propaganda, y la quiero leer, ¿no? Dice: autorícese al cónsul general, la fecha es 27 de noviembre del año 19, autorícese al cónsul general de la República del Perú en Génova para que de los ingresos consulares abone a don José Carlos Mariátegui, agente de propaganda periodística en Italia, la cantidad de 45 libras, ¿no? Y aquí está la firma de Leguía y la firma del canciller de ese momento. Entonces, con este documento se demuestra que Mariátegui va a Europa en un cargo consular. ¿Quién es el canciller? Disculpa. Porras. Ah, Porras. Pero no Raúl Porras, sino otro Porras, por si acaso, ¿no? Pero era Porras, ¿no? Entonces, con este documento se acredita, ¿no?, que Mariátegui tuvo un cargo diplomático en la Cancillería del Perú del año 19 hasta el año 22. Esta es la resolución del 28 de diciembre del año 22, en que ya le resuelve ese cargo, ¿no? Lo dejan sin efecto esa resolución, y Mariátegui regresa en marzo del 23. Como bien ha dicho Johan, cuando regresa Mariátegui, lo cuenta también Luis Alberto Sánchez, los sectores populares, progresistas de la época, obreros estudiantiles, no lo miraron bien, ¿no?, a Mariátegui, porque había tenido un cargo, ¿no? Y como también lo ha señalado Johan, y lo cito, Aya La Torre más bien defiende a Mariátegui, ¿no? Dice: Mariátegui es un hombre progresista, se ha ido a preparar, está bien que haya viajado a Europa, y comienza ahí así a integrarlo tanto a la Universidad Popular como al movimiento obrero estudiantil. De hecho, en la revista Claridad, que justo acá el compañero Wilfredo Chin amablemente lo ha traído, una edición facsimilar, esta revista es órgano de la Universidad Popular González Prada y la dirigía Aya de la Torre, ¿no? El director es Aya de la Torre. Y ya en un número de esta revista hay una nota que se llama El ocaso de la civilización europea, donde dice un interesante reportaje a José Carlos Mariátegui, y dice: diarios y revistas han reporteado a José Carlos Mariátegui a su vuelta al país. A todas las preguntas ha respondido él nítidamente, pero como dejando escapar su deseo de hablar más claro y más fuerte acerca de la verdadera realidad presente del mundo. Claridad ofrece al brillante escritor el campo sin barrera de sus páginas libres. Entonces, el director de esta revista era Aya, y por lo tanto Aya es el que invita a José Carlos Mariátegui, ¿no?, a publicar ya en esta revista Claridad, que es el órgano este es el número 1, Jefe de redacción, ¿no? Y el director ahí dice Víctor Roy de la Torre, ¿no? Entonces esa nota sale por Aya de la Torre, ¿no? Y este vínculo, Aya lo invita a dictar a la Universidad Popular González Prada. Las conferencias que Mariátegui da luego se juntan en un libro, Historia de la Crisis Mundial, porque Mariátegui expone sobre distintos temas de política europea, que él obviamente lo había vivido, lo había estudiado allá. Y es más, dentro del propio revista Claridad, en otro número, hay todo el sílabus, podríamos decirlo de alguna manera, está el cronograma de cuáles van a ser los temas que va a tratar José Carlos Mariátegui en esa clase que iba a dictar en la Universidad Popular González Prada. Entonces, Aya invita a Mariátegui, y Mariátegui comienza así a vincularse con los obreros, con los estudiantes, ¿no? Y Aya era el líder, ¿no?, sin lugar a dudas. El 23 de mayo del año 23, y Mariátegui lo cita en los 7 ensayos, dice: la generación tuvo su bautismo de fuego esa fecha. Mariátegui no va el 23 de mayo, a pesar que había regresado en marzo,
porque Mariátegui justo en esa fecha inaugura una exposición. López y Aliaga también hicimos un trabajo de investigación sobre ese tema, y hay una famosa foto de la inauguración de esa exposición que sale en la crónica en primera plana, donde está Mariátegui con Eguía, ¿no? ¿El mismo día, 23? No, en marzo. No es el mismo día, pero es unas fechas antes. No es el mismo día, pero es por esa fecha. Entonces pudo ir. Mariátegui no va, por eso no va Mariátegui el 23 de mayo, ¿no? Sí, pudo ¿No? ir. Entonces, pero sin embargo ya en los 7 ensayos sí menciona, ¿no?, que el bautismo de fuego de esa generación. Y Mariátegui así comienza así a vincularse con el movimiento obrero estudiantil bajo, digo yo, la dirección de Aya de la Torre, ¿no? Porque Aya de la Torre es el líder, el rector de la Universidad Popular. El 23 de mayo del 23 lidera, y en octubre, como se mencionó aquí por el compañero Wilfredo Chino, es detenido y luego deportado al extranjero, ¿no?, por la dictadura de Leguía. En esas circunstancias, recuerdo que Armando Villanueva, cuando salieron mis libros, uno de ellos y otro sobre Aya de la Izquierda, me convocó y le interesaron los libros, conversamos sobre los libros, y me contaba de que la última conversación que tuvieron Aya y Mariátegui fue como yendo a la casa de Mariátegui, y que Aya le preguntó a Mariátegui si tenía algún compromiso, ¿no? Porque prácticamente Aya le estaba, yo diría, un poco encargando el movimiento de alguna manera, ¿no? Aya reconocía obviamente la preparación de José Carlos Mariátegui, venía de Europa, muy preparado, sabía italiano, ya había aprendido el francés, trajo una gran biblioteca. Recordemos pues que estamos hablando de los años 20, ¿no? No es como ahora la facilidad de viajar o comunicarse, ¿no? Entonces Mariátegui vino con lo último en el conocimiento, de alguna manera, ¿no? Entonces Aya reconoció eso, lo valoró y lo invitó a ser parte del movimiento obrero estudiantil. Entonces Aya un poco le encarga y le dice si tenía algún compromiso, ¿no? Armando me comentaba que le contestó Mariátegui que no lo tenía, pero también me comentó Armando que en realidad sí lo tenía Mariátegui, algún compromiso ya que había traído desde Europa, ligado, digamos, al socialismo. Eso tal vez explica por qué después, ya en el famoso debate, hay cartas tan duras de Aya de la Torre contra Mariátegui, ¿no? Bueno, lo cierto es que viaja, es deportado Aya de la Torre, ¿no?, en octubre del año 23, y esa relación continúa, ¿no? De hecho, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, en relación al vínculo de Mariátegui con la Universidad Popular, dice lo siguiente, ¿no? Comienza en forma efectiva la actividad social y socialista de Mariátegui, ¿no? Y este factor yo creo que es fundamental, y ya, a pesar de que haya deportado, en la revista Claridad seguía apareciendo Aya de la Torre como director fundador, pero ya en el número 5, que es la segunda quincena de marzo, esta es la edición similar, aparece Víctor Raúl, director fundador, director interino, José Carlos Mariátegui. La misma revista, ¿no? Este es, creo yo, un documento importante porque revela pues que estaban en el mismo proyecto, estaban trabajando, estaban conjuntamente laborando, trabajando, ¿no? Lo invitó, y por eso y era tanto el liderazgo de Aya que, a pesar que estaba fuera del país, aparece como director fundador, y Mariátegui como interino, ¿no? Este es algo, como reitero, de mucha relevancia, porque cuando uno ve muchas biografías de Mariátegui y videos que hay en las redes de provenientes de intelectuales de izquierda, por ejemplo, ellos mencionan, dicen, Mariátegui llegó al Perú el año 23, dictó clases en la Universidad Popular González Prada, se vinculó, pero no mencionan a Aya de la Torre muchas veces, o lo mencionan en una línea, ¿no? Y no mencionan todo el trabajo que había hecho Aya, sobre todo, porque todos sabemos, compañeros, porque militamos en un partido, que una cosa es vincularse a un movimiento ya organizado, ¿no?, que es algo que no está organizado. Cuando Mariátegui se integra el año 23,
ya hay un movimiento obrero estudiantil organizado, que trabajaba, que se reunía. A partir del año 19, con la Universidad Popular cuando se funda, el año 21, e incluso había lo que se llama la celebración del Día de la Planta, ¿no? Hay una famosa foto también donde está ausente ahí de la Torre, y en el Día de la Planta están con todos los líderes obreros, Mariátegui sentado y la foto de ahí de la Torre, ¿no? Eso es importante, como le digo, porque sin esta labor, sin esta vinculación de Haya con Mariátegui, que lo invita al movimiento obrero estudiantil, es poco probable que Mariátegui se haya podido ligar con ellos y desarrollado todo este tema de como posteriormente lo hizo, ¿no? Yo creo que Amauta también es en este sentido una revista muy importante, una revista que cuando nace en un contexto, y hay que mencionarlo, entre Mariátegui y la Torre se llamaban los hombres nuevos, se llamaban entre ellos, se sentían parte de una generación, ¿no? Y en la editorial de Amauta, de septiembre del 26, se escribe lo siguiente, ¿no? Esto es escrito por Mariátegui: esta revista en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. En el Perú se siente desde hace algún tiempo una corriente cada día más vigorosa y definida de renovación. A los autores de esta renovación se le llama vanguardistas, socialistas, revolucionarios. La historia no los ha bautizado definitivamente todavía. Existen entre ellos algunas discrepancias formales, algunas diferencias psicológicas, pero por encima de lo que los diferencia, todos estos espíritus ponen lo que los aproxima en común, su voluntad de crear un Perú nuevo dentro del mundo nuevo. Entonces, en estas palabras, creo que Mariátegui muy bien señala que hay todo un movimiento de jóvenes, de hombres nuevos, espíritus nuevos, como lo señala, donde están los obreros, los estudiantes, donde estaba ahí en la Torre, donde estaba Seoane, Magda Portal, que comienzan a tener una visión de analizar los problemas del Perú en forma nueva, ¿no? Con otros métodos, con otros espíritus. Y eso es lo que se gesta en esta revista, ¿no? Y luego hay una carta muy importante de Haya saludando la presentación de esta revista, que está justamente también esa carta en el libro por la emancipación de América Latina, pero se publicó también en la revista número 4, ¿no? De Amauta, ¿no? Donde Haya de la Torre le dice a Mariátegui lo siguiente, ¿no? No es por aquí está, este es el artículo que también está en Amauta, nuestro frente intelectual. Es decir, Haya lo llama a Amauta el frente intelectual, ¿no? Es decir, ya lo está delimitando, ¿no? Y dice así: querido compañero Mariátegui, le dice, ¿no? En primer lugar, compañero en el sentido de amistad, de cercanía, ¿no? Al volver esta noche de París, donde queda fundado y en pleno trabajo el grupo de jóvenes peruanos que van a dirigir las actividades del APRA en Europa, me he encontrado con el primer número de Amauta. No, de la Biblia. Y es importante aquí lo del APRA, ¿no? Johan ahí ha hecho una observación, y también creo que lo ha complementado un poco compañero Wilfredo Chino. El APRA, aquí no se está refiriendo al partido que se funda ya en septiembre, ¿no?, del año 30, sino se refiere al movimiento continental que estaba surgiendo y que era como una alianza de clases, ¿no? No era todavía una organización, sino era un frente. A ella se refiere a eso cuando dice van a dirigir las actividades del APRA, ¿no? Y agrega que es el mejor mensaje, cuando dice recibido el primer número de Amauta, que yo podía haber deseado por parte de la sección de los trabajadores intelectuales del Perú. Sección de intelectuales, ¿no? Siempre lo delimitan. Militantes en nuestro gran frente de acción. Militante, dice ahí la Torre, es decir, ella dice estamos en el mismo camino, ¿no? Cuando dice Amauta es parte de este gran frente de acción, que con los trabajadores manuales va a conquistar para el país los caminos de la justicia. Había deseado vivamente ver organizada, disciplinada y definida la vanguardia de los intelectuales y artistas peruanos que marchan con nosotros.
La obra de autonomía y de agrupación que culmina con Amauta ha sido difícil. Creo que en estas palabras es claro que ellos están trabajando conjuntamente. A ella lo siente así, a Mariátegui y a Amauta le dice es el frente intelectual, hay el grupo de manuales, es otro frente, y luego haya como asumiendo el liderazgo implícito, da tareas, ¿no? En este artículo, ¿no? Le dice, propone tareas a desarrollar por los intelectuales de vanguardia, una revisión de nuestros valores, pide revisar la ortodoxia del civilismo intelectual y derribar ídolos, sacando del índice a muchos valores nuestros, populares y por ende nacionales legítimos que el civilismo intelectual condenó, y pide rescatar a Valdelomar, Gamarra, López Albújar, Valcárcel, Vallejo. Entonces, Amauta, ella lo toma, y además esta carta es publicada en el número 4 de Amauta, ¿no? En su totalidad. Sí, en su totalidad, y también está publicada en este libro, por la emancipación. Entonces, eso es claro e indicativo de que ambos se sentían parte de un proyecto similar, común, que se estaba gestando, ¿no? Entonces, y cuando hay una carta, el año 27, efectivamente, Amauta es intervenida por la policía, por la dictadura de Leguía, y hay una carta a Alfredo Palacios del 24 de junio del año 27 de José Carlos Mariátegui, ¿no?, que comenta la persecución en estos términos. Dice que la intervención policial tenía como objetivo, dice, principalmente a la supresión de Amauta y el arresto de los estudiantes y obreros más indicados por su actividad. Los últimos números de Amauta, reveladores de medición a los principios de la APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, habían sido juzgados como una audacia intolerable. La presión imperialista, según parece, se ha dejado sentir enseguida. Él mismo menciona el APRA, pero reiterando, aclarando que es no el partido que se funda después, pero sí el movimiento de frente que ya existía, y que el propio Mariátegui se siente adherido a esos principios. Y dice que Amauta había tenido, pues, había difundido mucho eso, ¿no?, y que por eso es intervenida. En esto creo que es otro indicativo de esa cercanía intelectual, política que ambos tenían, ¿no? También se ha mencionado, y Wilfredo Chino quería tal vez una aclaración sobre el uso del método marxista. Recordemos que el año 17 fue la gran revolución rusa, ¿no? Recordemos que Aya viajó el año 24 a Moscú a ver in situ el proceso de la revolución. Ahí escribió varios artículos que están en 2 libros, Es combatiente y desocupado sobre la revolución rusa, y Impresiones de la Inglaterra imperialista y la Rusia soviética. En esos artículos Aya se nota como un admirador de la revolución rusa, ¿no? Es más, en esta revista Claridad, también similar, desde Moscú Aya envía un artículo, ¿no?, La devoción por Lenin, por Aya de la Torre, ¿no? Aya era admirador. Y el método es uno de los tantos métodos como utiliza, porque para Aya de la Torre, como para Mariátegui, el problema del indio era un problema económico-social, ¿no?, era un problema de tierra. Por eso es que Mariátegui dice, partimos de lo mismo supuesto, llegamos a las mismas conclusiones, porque Aya también lo señala eso en varios artículos por la emancipación por la América Latina, ¿no? Allí él señala claramente, dice, yo estoy seguro de que en el Perú no podrá hacerse obra de redención, dice la Torre, de renovación y de justicia, sin encarar fundamentalmente el problema económico de nuestro indio, que es el trabajador, que es el soldado, que es el productor y el sostén del país, la gran base de nuestra clase explotada, ¿no? Entonces, por eso Mariátegui dice, coincidimos, ¿no? Recordemos que el marxismo en esa época tenía mucho auge como método de análisis, ¿no?, que resalta mucho los temas económicos como un enfoque, y Aya siempre tuvo mucho interés en eso. Recordemos, por ejemplo, también el antiimperialismo del APRA, en el prólogo del año 70, la cuarta
edición del Antiimperialismo de Lapra hay un largo prólogo donde ella analiza a nivel internacional dos temas, ¿no? que es lo que había pasado desde que publicó el Antiimperialismo, la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Unión Soviética. Y cita muchos autores marxistas. Es decir, ella lo cita para él señalar que él interpretaba correctamente, usaba correctamente el método marxista, ¿no? De hecho, en uno de los cumpleaños de la Torre, en los años 70, era conocido, y si uno va a la casa habitante puede ver, Armando Villanueva le regaló las obras completas de Lenin ahí en la Torre. Si uno va a la casa de la Torre va a ver las obras completas de Lenin. Eso leía ella, ¿no? Como forma de conocer el marxismo, ¿no? Entonces, ¿qué idioma el libro, sabes? edición Cartago, ¿sí? Castellano. Entonces, ese es el tema en cuanto al tema del marxismo. Y un poco para culminar, quería ver esto también del arte y la política, ¿no? Porque cuando se cita el tema de Mariátegui con el tema de arte y política, es muy importante cómo Mariátegui señala algo, ¿no? En un artículo Arte, Revolución y Cadencia, y quiero citar textualmente, dice Mariátegui lo siguiente, ¿no? César Vallejo escribe que mientras Aya La Torre piensa que la Divina Comedia de Quijote tiene un sustrato político, Vicente Huidobro pretende que el arte es independiente de la política. Esta asserción es tan antigua y caduca en sus razones y motivos que yo no la concibiría en un poeta ultraísta si creyese a los poetas ultraístas en grado de discutir sobre política, economía y religión. Y dice Mariátegui, en esta, como en otras cosas, estoy naturalmente con Aya La Torre. Si la política es para Huidobro exclusivamente la del Palacio Borbón, claro está que podemos reconocerle su arte toda la autonomía que quiera. Pero el caso es que la política para ella y para mí, que la sentimos elevada a la categoría de una religión, como dice Unamuno, es la trama misma de la historia. Es decir, Mariátegui siente que él y ella sienten la política a un nivel de religión, ¿no? El nivel apostolado, efectivamente, ¿no? Ese sentimiento creo que es muy perspicaz Mariátegui señalar eso, porque efectivamente ella entregó su vida a la política, ¿no? Y a una política honesta, ¿no? Transparente, de entrega al servicio del pueblo, ¿no? Y ahí sí Mariátegui acierta en eso, ¿no? Y señala que el tema del arte y la política es muy importante, ¿no? Y luego, para acabar, cuando hablaba sobre el tema de Palma, porque para algunos intelectuales de la época, literatos, rescataban a Palma para oponer a González Prada, Mariátegui cita, creo que Palma fue tradicionalista, cita a ella, ¿no? Cuando dice, creo que Palma fue tradicionista, pero no tradicionalista. Creo que Palma hundió la pluma en el pasado para luego blandirla en alto y reírse de él. Ninguna institución, hombre de la colonia, aún de la república, escapó a la mordedura tantas veces certera de la ironía, el sarcasmo y siempre el ridículo de la jocosa crítica de Palma. Y Mariátegui, a esa cita de ella, comenta lo siguiente, ¿no? No hay nada de extraño ni de insólito en que esta penetrante aclaración del sentido y la afiliación de las tradiciones venga de un escritor, Aya La Torre, que jamás ha oficiado el crítico literario. Para una interpretación profunda del espíritu de una literatura, la mera erudición literaria no es suficiente. Sirven más la sensibilidad política y la clarividencia histórica. El crítico profesional considera la literatura en sí misma, no percibe sus relaciones con la política, la economía, la vida en su totalidad. Es decir, para Mariátegui, la visión o la visión estética de ella estaba vinculada a la política, y Mariátegui también lo consideraba así. Bueno, quiero agradecer nuevamente al comité por esta invitación para exponer sobre este trabajo de investigación sobre Aya y Mariátegui, y como digo, la tesis principal es que sin Aya La Torre no hay José Carlos Mariátegui. Gracias. Muchas gracias Nelson, nuestro querido compañero Nelson Vázquez.
dirigente distinguido de Nuevos Rumbos, siempre presentes aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores, siempre recibidos, bien recibidos. Y como esta oportunidad, compañeros, hemos tenido una noche de reflexión con palabras de Nelson, con palabras de Johan y por supuesto también de Wilson. Wilfredo, del chino, de nuestro chino, que estamos esperando nuevas publicaciones. ¿Hasta cuándo? Tú di. Esto que queda para la biblioteca. Bien. Un nuevo ejemplar para la Biblioteca del Pueblo de Miraflores. Luis Alberto De Wilfredo Villegas. el chino Villegas. Mi pata, por si acaso. Ay, ya. Muchas gracias, Abraham Rodríguez. Esa es la que tenemos, la copia. Estamos. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo mental.